Debido a lo que ha sucedido con el director del Servicio de Impuestos Internos, no solo por lo último que determinó su salida, sino que desde hace bastante tiempo en que empezó el escándalo de los precios de las contribuciones, nos hemos hecho todos, yo creo, la misma pregunta. ¿Cómo se calcula un avalúo fiscal para una propiedad? Y también de ese avalúo fiscal, ¿cómo se determina la contribución exacta que uno, como dueño de un bien raíz, tiene que pagar al Estado? Vamos a conversar al respecto acá en Agenda Económica con Rodrigo Aravena, que es director comercial de AGS Visión Inmobiliaria, a quien le agradezco por acompañarnos. Rodrigo, bienvenido a CNN Chile. Muchas gracias, Nicolás. Rodrigo, a ver, la primera consideración o factor que influye en cómo calcular un avalúo fiscal, ¿cuál debiéramos considerar? El avalúo fiscal es el precio que determina el Estado por un inmueble. En general y en simple te puedo decir de que se suma el cálculo del terreno más el cálculo de las construcciones, en el caso de los bienes raíces que son una propiedad o una casa. En el caso del departamento también se le debe sumar lo que es la copropiedad inmobiliaria de ese condominio. Cuando estamos hablando de terreno, el Servicio de Impuestos Internos hace una tasación en base a las áreas homogéneas que se determinan en diferentes sectores. Y además se hace una tabla de los costos de construcción de acuerdo a los bienes depreciados. Por lo tanto, es importante la antigüedad que tengan esos bienes raíces. A ver, el Servicio de Impuestos Internos tiene medido, por ejemplo, cuánto cuesta el metro cuadrado eriazo en una comuna como Lampa. Tiene también tipificado cuánto vale el metro cuadrado en una comuna como San Miguel o en otras zonas del país. ¿Eso está regido? Así es. El Servicio de Impuestos Internos tiene tasaciones de acuerdo a lo que ellos llaman áreas homogéneas, es decir, barrios o sectores en donde se desarrollan terrenos o loteos y los calculan en base a transacciones que se han desarrollado en el sector, a oferta pública que existe en el sector, y en base a esos parámetros se determinan los valores de estas áreas homogéneas. De la misma forma, entonces, el metro cuadrado en distintas áreas, pero construido, también se hace a través de transacciones que se hayan hecho en el último tiempo, podríamos decirle prácticamente un valor de mercado. Eso tiene, el tema de las construcciones tiene menos variabilidad que el tema del terreno. Todos sabemos de que el terreno es el que sufre los procesos de plusvalía que tienen, por ejemplo, los inmuebles en diferentes localidades. Por lo tanto, la mayor variabilidad que tiene el avalúo fiscal guarda relación con el costo de los terrenos de estas áreas homogéneas que llamamos. No importa entonces si las construcciones que se hacen son de un tipo de material, si están hechos con ciertas características, que eso de todas maneras para el valor final de una propiedad sí importa. Pero en este caso entonces, para el avalúo fiscal y las contribuciones, entonces el tipo de material o mucho detalle ahí no tendría mucha incidencia. Sí, la calidad de la construcción importa. Mi punto es que no varía tanto el valor de construir una casa de lujo en Las Condes como construir una casa de lujo en Puente Alto. Y esas son, por ejemplo, las sorpresas que nos hemos llevado con este nuevo revalúo de contribuciones de impuesto territorial que se ha determinado, en donde hemos encontrado que a partir de la tabla base del Servicio de Impuestos Internos empiezan a aparecer impuestos territoriales en comunas que nosotros consideramos clase media emergente. Hemos visto que se han aumentado las contribuciones y han aumentado la cantidad de viviendas que están pagando contribuciones en Maipú, en Puente Alto, en San Miguel, en diferentes comunas que anteriormente no aparecían muchos inmuebles que pagaban contribuciones. Es decir, el prejuicio o de alguna forma la concepción que nosotros tenemos de que las contribuciones solamente las está pagando la clase alta, eso no es cierto. Hay un 25% de las viviendas aproximadamente que hoy día están pagando las contribuciones. Y todos sabemos de que el total de las comunas altas de Santiago no equivalen al 25%. Por lo tanto, tenemos que dar cuenta de que hoy en día, a la luz de el aumento de los avalúos fiscales que hizo el Servicio de Impuestos Internos el año pasado, estamos viendo nuevas propiedades en comunas emergentes que están pagando contribuciones. ¿Tiene que ver eso quizás con que esas comunas están teniendo una actividad
comercial de viviendas que el servicio está diciendo, ok, entonces aquí claramente hay más actividad, hay más ganancias por renta en cuanto a la venta o arriendo de propiedades, entonces valdría la pena subir las contribuciones porque aquí claramente hay más actividad económica. ¿Es una forma de verlo? Sí, es un factor, tal cual como tú lo dices, Nicolás. Pero es más importante entender de que el nuevo cálculo de avalúo fiscal de las propiedades y esta determinación de las áreas homogéneas, lo que hace es determinar cuáles son las plusvalías que se han visto en los diferentes barrios. El metro, por ejemplo, es un factor de plusvalía. Pero quizás lo que no está considerando el nuevo cálculo de avalúo del Servicio de Impuestos Internos son las minusvalías que se han generado en ciertos barrios. Y por minusvalía entiendo problemas de seguridad que se están dando en ciertos barrios, problemas de detrimento en los coeficientes de constructibilidad que tienen algunos barrios o cambios normativos que inciden en un menor potencial inmobiliario que tengan estas viviendas. Nosotros en AGS hemos visto varios barrios que en función de los cálculos de áreas homogéneas han aumentado, pero también hemos observado que hay barrios que quizás no merecen este aumento de áreas homogéneas y por lo tanto se está produciendo una suerte de contradicción entre un aumento del avalúo de los bienes raíces, pero no se ha producido de la misma forma y en la misma proporción un aumento de la plusvalía de esos barrios. Sí, uno acá descubrió el caso patente de Plaza Italia. Cómo subieron las contribuciones en el último tiempo y todos sabemos que desde 2019 a la fecha que ese lugar no tiene para nada el mismo valor que antes de octubre de 2019. Quiero preguntarte, Rodrigo, si hay otros barrios similares, porque ese está muy obviamente identificado con la violencia, con las constantes marchas, con saqueos, pero hay otros barrios que hayan tenido una baja en su plusvalía, que el valor haya bajado y que las contribuciones, por el contrario, hayan subido. Sí, sí. Tan solo el ítem seguridad es un aspecto en el cual muchas veces nos damos cuenta de que no existe una correlación entre el aumento del avalúo fiscal y el aumento del mismo modo en la plusvalía de las propiedades. Por ejemplo, hay barrios que todos sabemos de que existen problemas vinculados al narcotráfico y al microtráfico, por decirte algunas cosas, como Santiago Poniente o algunas comunas del sector sur de Santiago, y nosotros observamos que el aumento del avalúo ha sido absolutamente proporcional en base a estas áreas homogéneas y no recoge esa percepción de inseguridad ciudadana asociada al microtráfico, por ejemplo. Ahí hay un hilo muy fino que muchas veces el Servicio de Impuestos Internos no logra percibir. Del mismo modo, existen instrumentos de planificación normativa que han restringido la construcción en altura en algunos barrios. Por lo tanto, esa restricción de la construcción en altura implica minusvalía. Esa minusvalía tampoco la está recogiendo el cálculo de áreas homogéneas que el Servicio de Impuestos Internos hace en algunos barrios determinados. Rodrigo, volvamos a cómo se hace el avalúo fiscal. Lo vimos, terreno, además de la construcción. ¿Tiene alguna división, por ejemplo, que del valor total del avalúo fiscal 70% corresponde al terreno y 30% a la construcción, o hay otra forma de medirlo? No, hay otras formas de medirlo. Son ponderaciones que se hacen en base al precio del terreno más la construcción. Por lo tanto, no se hace una generación promedio de esos cálculos. Se está sumando el precio del área homogénea en función de la superficie de cada predio y se suma el precio del costo de construcción en función de una tabla de costos de construcción y eso se pondera en función de la antigüedad que tenga la construcción. Muy bien. ¿Cuáles son los puntos que yo observo? Quería preguntarte, determinado el avalúo fiscal, un precio X, ¿cómo se llega al valor de la contribución? El valor de la contribución se establece en una tabla progresiva que comienza en los 58 millones de pesos hoy en día, a partir del año 2025. El avalúo fiscal de 58 millones de pesos, para ponernos en un escenario aproximado, es el doble del uso comercial o el valor comercial de una propiedad, es más o menos el doble de un avalúo fiscal. Por lo tanto, estamos hablando de una propiedad de 116 millones de pesos. Perfecto. Que son aproximadamente 2.850 unidades de fomento.
Todos sabemos que una propiedad de 2.850 UF, por lo menos en Santiago, es una propiedad bastante económica, incluso sujeto a subsidios habitacionales. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que el impuesto territorial le está afectando y le va a comenzar a afectar a una gran mayoría de viviendas de aquí en adelante, porque aumentó demasiado el avalúo de las propiedades en función del servicio de impuestos internos y no ha sido, el correlato no ha sido en función del valor que las propiedades mismas tienen. Por lo tanto, vamos a enfrentarnos a un progresivo crecimiento del porcentaje de viviendas que empiezan a pagar contribuciones de bienes raíces. Con ese valor que tú me mencionaste, que es el techo para las propiedades exentas de pagar las contribuciones. El piso, perdón. Claro, me refiero Sí. a que hasta ese valor no se pagan contribuciones, de ahí para arriba se pagan contribuciones. Así es. Estaba Así es. acordándome de lo que dijo en su momento el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, de que el reclamo de las contribuciones es del 20% de las personas más ricas del país. Y con los valores que tú me dices, aquí no estamos hablando del 20%, aquí estamos hablando de un porcentaje mucho mayor de las personas en Chile que pagan contribuciones. Sí, esa frase fue bastante desafortunada y él pidió disculpas por ella, pero acá hay dos conceptos. Primero que nada, el 25% de las propiedades nosotros no somos un país que tenga un 25% de personas ricas. Por lo Claro. tanto, estamos hablando no solamente de personas ricas, estamos hablando de clase media que tiene una vivienda bastante bien tasada en un barrio que ha ido generando plusvalía en el tiempo. Y lo segundo, las contribuciones son, y esto es una discusión que se está dando, las contribuciones son en definitiva un impuesto más al patrimonio que a la renta de una propiedad. Por cuanto se le está castigando en un precio determinado a una persona que, por ejemplo, no explota su vivienda, Así es. sino que reside en ella y por lo tanto se le está cobrando trimestralmente un impuesto por vivir en una casa que ha tenido beneficios. Una persona, por ejemplo, que remodela su casa, una persona que mantiene en buen estado su casa, de una u otra forma se está autoimponiendo un impuesto territorial por vivir en ella. Y eso a nosotros no nos parece muy del todo ajustado. Rodrigo, nos queda poco tiempo, pero quería hacerte una pregunta. Yo tengo entendido que si uno cree que está pagando contribuciones de más, porque el avalúo fiscal quizás también está por sobre lo que yo considero correcto, uno podría pedir una tasación independiente o dos tasaciones independientes y llevar esa información al Servicio de Impuestos Internos o al municipio correspondiente para que se llegue quizás a un punto medio. ¿A qué voy? Que uno puede disputar el precio para que uno pague las contribuciones que uno estima corresponden. Así es. En todo momento, el Servicio de Impuestos Internos establece una ventana del derecho a pataleo. Nosotros en AGS hemos hecho ese tipo de análisis, pero lamentablemente ese tipo de análisis generalmente exige costos humanos y costos profesionales que solamente lo pueden realizar personas que tienen un ingreso más acomodado. Acá el problema está en aquellas personas que empezaron a cobrárseles un impuesto territorial sobre sus propiedades y que la disminución del valor en base a diferentes tasaciones puede ser discutible y menor, y lamentablemente quizás no están en condiciones de contar con una asesoría profesional. Uno tiene que llegar con un informe técnico bastante bien fundado para que el Servicio de Impuestos Internos establezca una revisión del proceso de avalúo que hizo sobre ese bien. Exactamente, y como funciona también el Estado de nuestro país, uno puede asumir que se va a demorar bastante tiempo ese proceso en poder llegar a tener una respuesta, ni siquiera digo satisfactoria, sino que solamente una respuesta. ¿Cómo se calcula el avalúo fiscal y las contribuciones? Es lo que hemos conversado con Rodrigo Aravena, director comercial de AGS Visión Inmobiliaria. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengas buena semana, Rodrigo. Gracias, igualmente. De esta forma termina la agenda económica PM de este lunes. Sigan acá en CNN Chile.